Gutiérrez. Lo que señala es que la caldera generaba en el interior de la cocina concentraciones altas de monóxido cuyos gases no eran evacuados correctamente en el exterior, sino que se evadía por los intersticios del cielo raso y el piso flotante, acumulándose en los pisos superiores. La causa de los decesos se relaciona con una deficiente evacuación de gases producto de la combustión de la caldera. A esto se le suma la falta de mantenimiento general de la misma y que el conducto de evacuación de gases advertía filtraciones por corrosión. Además, lo que tiene que ver con las rejillas compensadoras de aire y marcos de ventana se encontraba selladas con film y nylon, impidiendo la renovación de aire en la vivienda. A ver, básicamente tiene que ver, ellos tenían una caldera y un termotanque. La caldera tenía obviamente un mantenimiento que no era correcto porque de acuerdo mínimo a lo que dijo uno de los hermanos de la familia, es que había ido hacía tan solo 3 meses un técnico a verificar todo esto. Lamentablemente se ve que la verificación no fue la correcta porque tenemos ahí puntualmente lo que sucedió, que es con esa caldera, y después justamente todo lo que tiene que ver con la ventilación que no ayudó y que provocó la muerte de estas 5 personas. Gracias, Jenny. Una verdadera fatalidad, un drama, una tragedia para esta familia. Imagínense ustedes la historia resumida muy brevemente. Ahí ven ustedes al matrimonio mayor, una familia de origen ruso, como tantos inmigrantes llegaron a la Argentina con poco y nada, y a partir del desarrollo profesional de este padre de familia, poco a poco lograron avanzar. Esa casona en donde ocurre la tragedia era la casa familiar que construyeron con mucho esfuerzo. Tuvieron 4 hijos, todos ellos profesionales, incluso miren la paradoja, uno arquitecto, el otro ingeniero. El ingeniero informático, que es este joven que ustedes ven allí, el de cabello rubio, Andrés, estaba viviendo desde hace muchos años fuera de la Argentina. Él se recibió, estudió aquí en nuestro país y empezó a trabajar para distintas compañías del exterior. En un momento, bueno, conoce a quien es su esposa, una joven de nacionalidad francesa. Él estaba radicado en este momento en la ciudad de Génova. Allí, bueno, conforma una familia, tenían 2 hijitos, una chiquitita de 4 años y el bebé. Los abuelos conocían a la mayor de sus nietas porque habían viajado a Italia, pero el bebé, el varoncito, todavía no había sido presentado a la familia. Entonces decidieron venir a Buenos Aires, pasar todo el mes de julio, ese era el plan, en la casa de sus papás, aquí, y reencontrarse con toda la familia, una familia muy grande, son 4 hermanos. Y miren la paradoja, ni 24 horas pudieron hacerlo porque llegaron a la Argentina y prácticamente en la misma noche se produce esta tragedia verdaderamente, que dejó además a un bebé sin sus padres, sin su hermanita, sin sus abuelos, su mamá de nacionalidad francesa, aquí una familia muy grande en Argentina, el bebé nacido en Italia, que tendrán que ver, bueno, qué será del futuro de esta criatura que esperamos salga adelante desde el punto de vista de la salud. Está Ramiro en el Hospital Ricardo Gutiérrez y luego, bueno, será un tema de la justicia también, ¿no? Si el bebé queda al cuidado de los familiares en Argentina o en el exterior. Ramiro, ¿qué se sabe del parte médico? Buen equipo, buenas tardes. Sí, lo bueno de esta historia que ustedes contaban, que obviamente es trágica, es que el estado del bebé de 1 año y medio es favorable. Empieza de a poquito con los distintos estudios y análisis que le han hecho, han dado cierta mejoría respecto del día anterior. Obviamente está bajo estrictos cuidados de todo el personal del hospital de niños, está en terapia intensiva, también con cuidados farmacológicos para obviamente mejorar o seguir mejorando el funcionamiento tanto de su respiración como también de su sistema cardíaco. Lo cierto es que estaban evaluando si lo iban a poner en una cámara hiperbárica. Esto sería que sea una máquina que le empiece a dar oxígeno puro de a poquito como para seguir de alguna manera limpiando y prácticamente sin dejar rastro de todo el monóxido de carbono, pero por el estado en el que todavía está el bebé, eso se va a dar recién en los próximos días. Mientras tanto, sigue en terapia intensiva, obviamente con todos los cuidados, pero de alguna manera está evolucionando este bebé, como bien contaban, de 1 año y medio.
Gracias, Ramiro. Vamos a preguntarle a César Kesternich, que es gasista y secretario de la Asociación de Gasistas Matriculados. ¿Cómo puede ser que esta información que trasciende es que la familia había hecho revisar hace 3 meses aproximadamente todo el sistema de calefacción y que no obstante ello se produzca esta tragedia, ¿no? Que deje a 5 personas sin vida en el correr de una noche? ¿Cómo está? Bueno, la realidad es que lo que pasó ahí es que seguramente hicieron la revisión del artefacto y no la revisión integral de todo el sistema. Fundamental revisar las ventilaciones. Cuando nosotros vamos como matriculados a consorcios o a domicilios que tienen calderas con las chimeneas, justamente proponemos hacer una videoinspección. Con el avance de la tecnología, prueba fumígena para verificar que evacúe correctamente, que no haga retroceso en los gases de combustión. Videoinspección para verificar el estado interior de la chimenea, que no haya una perforación, una parte que esté corroída y que se esté perdiendo productos de la combustión por ahí que uno no sabe a dónde se están concentrando. Y terminan sucediendo estas cosas. Ahora, por ejemplo, si uno no tiene la certeza respecto de la revisión de los artefactos, una medida muy básica sería siempre, yo sé que estos días fueron de un frío extremo, imagínense esta familia, estos abuelos que reciben a su hijo casado con una joven francesa, los 2 nietitos, uno bebé, y dicen vamos a mantener la casa calentita, ellos venían del verano de Europa, imagino estaba todo cerrado, pero si uno dejase una pequeña rendija abierta, ¿podría evitarse una tragedia así? Y o sea, tener unas rendijas abiertas, tener una ventilación puede dar la posibilidad de que haya una renovación de aire, que la concentración de monóxido esté más disuelta y que exista la posibilidad de poder reaccionar. Esa es la realidad. Y algo que siempre me queda la duda, ¿no? Porque yo digo, bueno, no sé, para los temas eléctricos existe el disyuntor. Entonces uno sabe que si uno coloca un disyuntor, salta ante un desperfecto eléctrico inmediatamente. No sé, en muchos lugares hay detectores de humo. Entonces para evitar que suena enseguida una alarma y cae agua. En el tema del monóxido de carbono, ¿no existe ninguna posibilidad de que en un domicilio, en un departamento, en un consorcio, frente a la evacuación de estos gases, haya algún tipo de sonido, algo que advierta a las personas? Sí, existe, tal cual. Incluso la misma distribuidora Metrogas lo promociona y trata de concientizar a la gente para que los compre. Lo puede ¿Es algo muy costoso? No, es una inversión, lógicamente, pero es una inversión en seguridad. ¿Y qué es? ¿Como una alarma? Es un aparatito que se coloca en el tercio superior del ambiente. Ese aparatito censa si hay escape de gas o si hay escape de monóxido. Y ante cualquiera de las dos posibilidades, emite una alarma lumínica y sonora. Ahora, César, ¿eso tiene que estar justamente en cada ambiente o es importante ponerlo, por ejemplo, donde estaba la caldera, donde estaba el termotanque, que sería el lugar donde... Los lugares, claro, perdón, que los lugares son, los óptimos son en la cocina, donde tenés los artefactos de gas. Ahora, si sos más extremo, podés colocarlo en el ambiente donde tenés tus hijos, que es lo más preciado que uno tiene, ¿no? Me imagino. Sí, acá eran, creo, Jenny, eran radiadores, ¿no? Era una calefacción, sí, tenían radiadores. Con radiadores, exactamente, y te repito, tenía un termotanque por un lado, que era más que nada para el agua y demás, y después para la calefacción, lo que es la caldera, que es específicamente donde tuvo el problema. Claro, pues los radiadores es calefacción por agua, ¿no? Exacto. Claro. Pero el problema se origina en la caldera. En la caldera misma. Por las características de lo que estamos hablando, evidentemente era una caldera de tiro natural. Entonces, si era una caldera de tiro natural, toma el aire del ambiente, evacúa los gases de combustión por el conducto. Si ese conducto está obstruido, tapado, tiene algún problema, hace retroceso y sale hacia el ambiente. Al salir hacia el ambiente, los gases salen calientes y el monóxido se desparrama y se difumina dentro del ambiente rápidamente
por eso se gana por todos los ambientes. Y en cuestión Sí, de básicamente minutos. acá, claro, decía, justamente el preliminar dice que no fueron evacuados correctamente, sino que quedaron entre el cielo raso y el piso flotante, acumulándose en los pisos superiores. No nos olvidemos, y afortunadamente dentro de la tragedia, que la criatura estaba, el nene de 1 año El y bebito, medio, el más estaba chiquitito, en otra habitación, en la parte de abajo se había quedado, y es por eso que no llegó a afectarle, porque esto fue para arriba, Claro. según lo que señalan Es que acá. según el plano de la casa, hoy hablábamos con uno de los bomberos que participó del peritaje, le hicimos la entrevista esta mañana, comentaba que la casa tiene como refacciones hechas en el tiempo. ¿A qué me refiero? Tiene planta baja, entrepiso, Y fueron piso ampliando. y altillo. Bueno, ya Entonces, como había una El abertura, entrepiso, lo que me está. explicaba Sí. el bombero, ¿no? Es que era diseñado un entrepiso acá, el piso allá, perdón que lo haga tan brusco. Los gases, como dice Jenny, se fueron rápidamente hacia las partes superiores y abajo, por eso sobrevive la bebé. Claro, no, me quedé pensando en esto que contás vos, que estuviste hoy cubriéndolo. Las características de la casa también nos habla de la tragedia de esta familia, porque como yo le decía, este matrimonio mayor que recibía a su hijo que vivía en Europa con la esposa y los bebés, habían llegado como tantos inmigrantes y habían empezado en esa misma casa, pero muy poco a poco crecer, Claro. hasta que se convirtió esa casa en ese caserón que vimos Exacto. todos, ¿no? Donde criaron a sus 4 hijos, donde ya habían quedado hoy solos, por eso ellos habían hecho un chequeo de la calefacción, pero en un sector de la casa, porque imagínense que no calefaccionaban la casa entera porque vivían ellos 2 solos. Cuando decide el hijo decirle, mamá, le da la buena noticia, dicen los familiares con un dolor infinito, que esto era lo que más, el aliciente mayor para estos padres, que el hijo iba a venir con la esposa de nacionalidad francesa y los 2 bebés a quedarse todo el mes de julio, para que toda la familia se pueda reunir. Llegaron, creo que 24 horas antes. Sí, llegaron Sí. 24 horas antes. En realidad, llegaron, esto fue anteanoche. Ellos llegan, se juntan con la familia a cenar. Hacen la famosa cena Claro, familiar de se reencuentro. van a dormir y después posteriormente se enteran lo que había ocurrido. Una de las hermanas de este joven que claramente fue al lugar porque nadie les atendía Claro, el teléfono. llamaba al hermano, llamaba a los padres, nadie atendía, nadie contestaba los mensajes. Bueno, fue a la casa y se encontró con este panorama. Tanto es así, tanto debe haber sido la acumulación de gases, por eso es el milagro de esta criaturita que está internada en el hospital de niños, que la propia hermana cuando llega y abre a ver qué había pasado, casi que se desvanece ella también. Del monóxido de carbono. Por la inhalación de los gases tóxicos. Claro. La verdad que una tragedia, bueno, y ahora, y ojalá se reponga este bebito que nació en Italia y que si la mamá francesa tiene familia en Francia, quizá reclamen que vaya a vivir allí, y si no, la familia argentina, que por lo que se ve es una enorme familia de 4 hermanos llenos de primos, y por supuesto que querrán que quede aquí, será un tema jurídico luego, la discusión, ojalá esa sea la discusión, eso querrá decir que este bebé sale adelante, está en las mejores manos en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, sin ninguna duda, así que vamos a estar permanentemente informando, y quizá estas tragedias, lamentablemente, lo decía un hijo hoy que llegó, y creo que estaban ustedes los cronistas, Jan, y pidió respeto, pero Sí. dijo que sirva esta tragedia para que la gente tome conciencia y tome precauciones. César, gracias. ¿Puedo agregar Sí, una cosita sí, lo muy último, importante? por favor. Todo esto es evitable. Todo Claro. esto es evitable. Nosotros desde la asociación hace muchísimos años que venimos trabajando y proponiendo al Energas, el ente regulador, para que saquen una resolución y que creen una revisión periódica de las instalaciones de gas, en donde un gasista matriculado haga un relevamiento integral, artefactos, cañería, conductos de ventilación, rejilla compensadora, y que ponga su firma y su matrícula. Está muy Porque bien. de esa forma se previenen todas estas cosas. Sí, claro, claro. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, vamos a tomar contacto.